Para terminar nuestra quinta sesión del día, vamos a resolver el siguiente problema de aplicación de la transformada de Laplace. Se trata de determinar la carga Q de t en el capacitor para el siguiente circuito RC. Noten acá que la carga es una función del tiempo. Eso se debe a que el voltaje aplicado, E de t, es una función definida por partes, aumenta de manera lineal 100 por t para t comprendido entre 0 y 1, y después cae, se hace 0 para t mayor o igual a 1. Vamos a realizar la gráfica de esta función. Para que los cálculos sean más simples, hemos fijado los valores de la resistencia R y la capacitancia C a 1 y 0.5 respectivamente. Se supone que acá todas las unidades son consistentes. La resistencia medida en ohmios, la capacitancia medida en faradios. Para este ejercicio necesitamos plantear primero la ecuación que debemos resolver para encontrar la carga en función del tiempo. Vamos a tener que recordar un poco algunos cursos de física básica. Para un circuito como este, donde tenemos una malla, primero comenzamos asignándole un sentido a la corriente que voy a denotar por I. No importa mucho el sentido. De todas maneras, el signo de la solución va a corregir si es que yo he elegido mal el sentido. Ahora hay que recordar otra ley de Kirchhoff, una ley de mallas, que nos dice que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje aplicado. Entonces, para la resistencia, la caída de voltaje es R por I, la resistencia por la corriente. Para la capacitancia, para el capacitor, la caída de voltaje es la carga sobre la capacitancia. Entonces, esta es la suma de las caídas de voltajes en la resistencia y en el capacitor. Y eso debe ser igual al voltaje aplicado E. Para los datos que yo tengo, mi resistencia vale 1, entonces reemplazamos 0 igual a 1, mi capacitancia vale 0,5, reemplazamos 0,5. Ahora, muy importante, yo voy a obtener acá una ecuación en Q, en la carga, y para eso hay que recordar que la corriente eléctrica, que es función del tiempo en este caso, es igual a la derivada de la carga en el tiempo, es decir, es el cambio de carga por unidad de tiempo. A eso llamamos corriente en física. Entonces la corriente I es simplemente la derivada de la carga. Y esto podemos expresarlo simplemente escribiendo I igual a Q', porque estamos sobreentendiendo, suponiendo que corriente, carga, dependen del tiempo, ya que el voltaje o la fuerza electromotriz aplicada también es función del tiempo. Reemplazando todos estos datos en nuestra ecuación, tenemos R I más Q sobre C igual al voltaje aplicado, la resistencia 1, la carga en el capacitor, o la capacitancia, mejor dicho, 0,5. Reemplazamos I por la derivada de la carga, tenemos Q' más Q entre 0,5 igual al voltaje. Esto va a ser Q' más Q entre 0,5 es 2 veces Q, ya que Q entre 0,5 se puede escribir como Q, 0,5 es un medio, dividiendo medios extremos tenemos 2Q entre 1, 2Q, igual a epsilon de t. Acá me olvidaba de un dato adicional, vamos a suponer que la carga en el capacitor inicialmente es igual a 0, entonces capacitor descargado. Y lo que tenemos acá es una ecuación diferencial de primer orden en Q, que la podemos resolver mediante la transformada de Laplace con esta condición inicial. Para poder utilizar la transformada de Laplace hay que calcular la transformada de Laplace de la fuerza electromotriz, del voltaje aplicado E de t. Y para eso necesito escribir este voltaje aplicado mediante una sola fórmula, y como es una función definida por partes, eso se puede hacer utilizando la función escalón unitario. Entonces vamos a escribir este voltaje utilizando la función escalón unitario. Primero voy a hacer la representación gráfica de esta función. Aunque no es necesario, va a ser bastante útil para comprender qué es lo que está sucediendo.
Acá tenemos como punto de control 1, ¿sí? Porque el punto 1 es donde termina la primera parte de la función, los 100t que tenemos acá. Y a partir de 1 es donde comienza también la segunda parte de la función 0. Entonces 1 va a ser mi punto de control. Lo voy a representar acá. Ahora, la primera parte, 100t, corresponde a una recta, a una línea recta. Y como está definida para t en el rango 0, 1, entonces voy a darme dos puntos, 0 y 1, para graficar este segmento de recta. Cuando t igual a 0, tenemos 0. Podemos decir que inicialmente la fuerza electromotriz es 0. Y luego va a ir aumentando de manera lineal, hasta que en t igual a 1, si reemplazamos acá en 100t, vamos a tener 100 voltios. 100 que podemos dibujarlos por acá más o menos a este nivel. Si es necesario ajustar las escalas, lo hacemos. De modo que mi voltaje aplicado tiene esta gráfica en el primer segundo. Aumenta de manera lineal hasta llegar a los 100 voltios. Y de repente, a partir del segundo 1 en adelante, cae a 0. Entonces la gráfica es una línea horizontal que coincide con el eje horizontal. Entonces, esta es la gráfica de mi función. Si yo quiero escribirla en términos de la función escalón unitario, para el voltaje tendría que hacer lo siguiente. Comenzamos entonces con 100t. La función es 100t. Esta función se desactiva en el punto de control 1, entonces para desactivarla hay que restarle 100t, pero multiplicándola por la función escalón unitario en el punto de control 1, u de t menos 1. Y a partir de 1 se activa la función 0, entonces más 0 por u de t menos 1. Bueno, que al final me da 0. De manera que mi voltaje se puede escribir como 100t menos 100t por la escalón unitario u t menos 1. Ahora, con todos esos datos vamos a resolver la ecuación diferencial que nos permite encontrar la carga en el capacitor en función del tiempo. Recapitulando, tenemos que resolver este problema. Q' más 2Q igual al voltaje, que es 100t, menos 100t por la escalón unitario, ut menos 1, con la condición inicial Q de 0 igual a 0. El capacitor está inicialmente descargado, no hay carga almacenada en el capacitor. Este problema se puede resolver con la transformada de Laplace. Si aplicamos la transformada de Laplace a toda la ecuación, vamos a tener Laplace de Q' más 2 Laplace de Q igual a Laplace de 100t menos 100t u de t menos 1. Laplace de Q' es S por Q mayúscula. Este Q mayúscula, su función de S, es la transformada de Laplace del Q pequeño de t. Entonces Laplace de Q' es S por Q mayúscula menos Q de 0 más 2 Laplace de Q pequeño es Q mayúscula igual a, aquí utilizo propiedades, Laplace de 100t, eso es 100 sobre S al cuadrado, menos, aquí tenemos que aplicar Laplace de una función de t multiplicada por u de t menos 1, una función escalón unitario. Y para eso necesitamos utilizar la fórmula de desplazamiento en t. ¿Recuerdan esta fórmula? Laplace de g de t por un escalón unitario ut menos a es igual a e a la menos as por Laplace de g de t más a. Entonces calculamos esto, hacemos acá un cálculo auxiliar, tendría que ser e a la menos s por Laplace de 100 por t más 1. Entonces eso va a ser e a la menos s, Laplace de 100t más 100, eso ya lo podemos calcular. Si reemplazamos acá, tomando en cuenta también la condición inicial, Q de 0 igual a 0, esto va a ser 0 y vamos a tener, factorizando Q mayúscula en el miembro de la izquierda, tendríamos S más 2 multiplicado por Q igual a 100 sobre S cuadrado. Ahora para esta transformada de Laplace es menos E a la menos S, Laplace de 100t es 100 sobre S cuadrado, más Laplace de 100, 100 sobre S.
Acá hay que resolver esta suma. Esto va a ser 100s más 100, perdón, común denominador es s, 100 más 100s sobre s cuadrado. Luego pasamos a dividir este s más 2. Noten que no puedo sumar estas dos fracciones ya que esta está multiplicada por e a la menos s, lo cual no me permite hacer ningún tipo de operación. Despejamos con mayúscula, esto va a ser 100 entre s cuadrado, pero dividido también por el s más 2 que pasa a dividir, menos e a la menos s por 100 más 100s dividido entre el s cuadrado, pero por el s más 2 que también pasa a dividir. Ahora, para encontrar la carga Q pequeño de t, hay que tomar la transformada inversa de este Q mayúscula de S que hemos encontrado, ¿sí? Recuerden, aquí este Q mayúscula es función de S. No lo escribo todo el tiempo, pero se sobreentiende que es función de S. Para poder hallar esa transformada inversa, aquí tenemos que descomponer en fracciones parciales y acá también. Y dado la presencia de esta función exponencial, nos damos cuenta de que debemos utilizar la fórmula inversa de la traslación en t. Entonces voy a escribir acá las descomposiciones en fracciones parciales. Esto es un cálculo auxiliar que deben realizar con mucho cuidado. Fracciones parciales. Primero, para descomponer 100 entre s cuadrado por s más 2 en fracciones parciales, esto va a ser, ahora, s cuadrado es un factor cuadrático, pero que se factoriza en s por s. Es un factor entonces lineal repetido. Las fracciones parciales van a ser a sobre s más b sobre s cuadrado, ¿sí? Entonces se va a ir hasta el exponente del factor lineal, en este caso 2. Ahora, para el s más 2 le corresponde la fracción c sobre s más 2. Se resuelve esta suma, se compara potencias, se compara coeficientes de las potencias de s y se encuentran los valores. Yo enseguida les voy a dar qué valores deben encontrar para a, b y c. Los cálculos los deben realizar ustedes, porque si no el ejercicio sería demasiado largo para explicarlo en un video. Las fracciones parciales es un método que ustedes han visto también en cálculo 1, en matemáticas 1, para resolver integrales justamente por fracciones parciales. Utilizamos esa herramienta acá en la transformada de Laplace. Entonces encontramos que a debe ser menos 25, b debe ser 50 y c debe ser 25. Entonces esto se escribe menos 25 sobre s más 50 sobre s cuadrado más, para c 25 también, 25 sobre s más 2. Tenemos que hacer la misma descomposición en fracciones parciales para este otro término. Entonces esto es 1. Tenemos que hacer exactamente lo mismo para descomponer la fracción 100 más 100s entre s cuadrado sobre s más 2. Las fracciones parciales van a ser para el factor lineal s repetido porque viene al cuadrado, lo mismo, a sobre s más b sobre s cuadrado, hasta s cuadrado vamos. Para el otro factor lineal s más 2, la fracción parcial va a ser, digamos, c sobre s más 2. Obviamente el a, b y c de esta segunda descomposición no es el mismo a, b y c del anterior ejercicio. Sin embargo, podemos reutilizar esos mismos nombres para las incógnitas. Entonces hay que hacer todos los cálculos, desarrollar las sumas, quitar denominadores y comparar los numeradores. Ese procedimiento es un poco largo de hacer, se puede realizar y finalmente si hacemos ese procedimiento para encontrar las constantes a, b y c, determinamos que para a el valor es 25. Entonces vamos a tener 25 sobre s. Para b
Para B el valor es 50, entonces más 50 sobre S cuadrado. Y finalmente para C el valor es menos 25, entonces menos 25 sobre S más 2. Una vez que hemos calculado las fracciones parciales, podemos calcular ahora las transformadas inversas. Entonces, finalmente, para determinar la carga en el condensador o en el capacitor, hay que hallar la transformada inversa de la primera fracción parcial, que ya descompuesta, me refiero a esta fracción parcial de acá, que ya descompuesta era igual a menos 25 sobre S más 50 sobre S cuadrado más 25 sobre S más 2. Entonces voy a regresar a esta pizarra. Se trata de hallar la transformada inversa de, lo vamos a escribir así, menos 25 sobre S más 50 sobre S cuadrado más 25 sobre S más 2, más la transformada inversa de, aquí teníamos una exponencial, ¿no? E a la menos S, multiplicado por la descomposición que hemos realizado en fracciones parciales de la segunda fracción que teníamos acá. La voy a destacar con este color. Esta fracción parcial, que descompuesta era igual a esta suma de fracciones parciales. Entonces vamos a calcular la inversa de E a la menos S por 25 sobre S más 50 sobre S cuadrado menos 25 sobre S más 2. Q de T va a ser, para este primer término no hay ningún problema, aplicamos las propiedades y las tablas de transformadas de funciones elementales. Inversa de menos 25 sobre S es menos 25 porque la inversa de 1 sobre S es 1. Inversa de 25 sobre S cuadrado es, de 50 sobre S cuadrado es 50 por T, porque la inversa de T es 1 sobre S cuadrado, más inversa de 25 sobre S más 2 es 25 por E a la menos 2T. Ahora, para calcular la transformada inversa de esta segunda expresión, tenemos que utilizar la fórmula de desplazamiento en T, la forma inversa. Voy a escribir acá abajo esa fórmula. Esa fórmula nos dice que Laplace inverso de un f grande de S por E a la menos AS es igual a f pequeño de T menos A por escalón unitario U de T menos A. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es con la transformada inversa determinar la inversa de este f grande de T, f grande de S para obtener el f pequeño de T y luego eso reemplazar acá. En este ejercicio, mi f grande de S viene a ser toda esta función. Entonces, si yo le calculo la transformada inversa para obtener mi f pequeño de T, va a ser la inversa de 25 sobre S es 25. La inversa de 50 sobre S cuadrado es 50T. Y la inversa de menos 25 sobre S más 2 es menos 25E a la menos 2T. Ahora, utilizando la fórmula que tenemos acá, escribimos para esta transformada inversa f de t menos 1, porque acá el coeficiente de esta exponencial es menos 1. Entonces mi punto de control, el parámetro del escalón unitario que voy a escribir es a igual a 1 por escalón unitario ut menos 1. Aquí tenemos ya la fórmula del f. Entonces vamos a reemplazar en esa fórmula de f t por t menos 1. Esto nos va a dar, voy a abrir paréntesis, 25, ahí no hay nada que reemplazar, más 50 por t menos 1, menos 25e a la menos 2, pero en lugar de t, t menos 1. ¿Sí? Hemos reemplazado en la fórmula de f de t en todas partes donde teníamos t, t por t menos 1. Y esto multiplicado por el escalón unitario ut menos 1. Y finalmente obtenemos la respuesta. La carga
en el capacitor se puede expresar mediante esta fórmula. Ahora, para graficarla necesitamos recurso a la tecnología. Por ejemplo, hay algunos programas interesantes como Maple o Matemática, donde podemos graficar estas funciones. De hecho, bueno, aquí es matemática en inglés. Bueno, yo podría recomendarles Maple, es una herramienta interesante.